Buenos días a todos, bienvenidos al seminario web sobre qué te ofrece el mercado chino. Bueno, hemos dejado un tiempo para que todo el mundo termine de conectarse a la sesión por si hay algún problema de acceso o de internet. Y bueno, me presento, mi nombre es Paula Torralba, soy responsable de comunicación en Arbet, Aseban, Cofiarfe y Asfel y voy a explicar muy brevemente cómo va a transcurrir la sesión. Dejaremos, como siempre, para los que ya tenéis experiencia en los seminarios web que organizamos, la ronda de preguntas para el final, para que así no se alargue demasiado. Comentaros que tenéis varias opciones para poder formular vuestras preguntas y bueno, está la opción de levantar la mano en el menú opciones, que ahí se os da acceso al micrófono y entonces podéis formular vuestra pregunta de viva voz. Luego tenéis también la opción de preguntas y respuestas o si lo preferís y os resulta más cómodo, el chat. Os daré entrada en el momento que sea oportuno, como bien he dicho será al final cuando nuestro colaborador en China, Luis, haya terminado. Y bueno, que sepáis que estamos grabando la sesión, la compartiremos con vosotros en unos días y también la compartiremos en redes y os animo a pasaros por nuestro canal de YouTube, que ahí tenemos todas nuestras jornadas online. Como ya sabéis, este seminario web es sobre lo que ofrece China a las empresas de los sectores de ferretería y bricolaje, equipamiento de baño, limpieza e higiene. Muy bien, bueno, pues presentaros a Luis. Luis ya lleva muchos años en China, es experto en negocios internacionales y es director de VSI Consulting en Pekín. Y yo, que ya me he presentado, que soy pues eso, quien lleva la comunicación en Arbet y las demás asociaciones. ¿Qué vamos a contaros? Pues voy a empezar yo. Esta vez tampoco va a estar Manolo Herrero, al final confía mucho en mí y me ha dejado de nuevo hacer este breve análisis. Os explicaré pues, un poco la evolución respecto a todo lo que sea de comercio exterior de los sectores que están integrados en Arbet. Y por otro lado ya daremos paso a Luis Hernández, que nos contará pues, cómo está la situación en China en cuanto a situación política, situación comercial, los sectores que os he nombrado anteriormente y las oportunidades que hay allí para esos sectores. Bueno, comenzamos. Primero vamos con el sector de ferretería y bricolaje. Comentaros que no me voy a parar demasiado en esto, como ya he dicho en pasados webinars, porque lo que hacemos es, aparte de la grabación, os enviamos un informe detallado de la evolución del sector al que pertenezca vuestra empresa, donde podréis ver estos gráficos, además de la explicación pues mucho más detallada. Entonces, nada, como vemos, pues el 2020, tras la pandemia, han caído poco a poco en los últimos años y en cuanto a la tasa de variación anual, las exportaciones han caído a una media del 9% cada año en los últimos 5 años. Y bueno, a pesar de la pandemia, pues en 2020 se exportaron 14,9 millones de euros, una cifra inferior al resto de años, pero se sigue exportando. En cuanto al ranking,
España, en este caso, está en el 11º lugar, ¿vale? En el puesto número 11, y también tenéis la información por cada partida arancelaria, que si tenéis alguna partida arancelaria concreta y tenéis alguna duda, podéis escribirnos sin problemas. A mí, a mi compañera Thais, responsable del sector, y nada, continuamos ahora con equipamiento de baño. Aquí la verdad es que hay que destacar que en 2020 ha aumentado mucho respecto a 2019, a pesar de la pandemia, y en cuanto a tasa de variación anual, pues vemos ese último periodo que se ha igualado a niveles de hace años, que estaba muy bien. Aquí lo mismo, el ranking aquí estamos en el 9º lugar, y también información por cada partida arancelaria. Por otro lado tenemos limpieza e higiene, que a pesar de que China es un país principalmente exportador, el tamaño de su mercado interior pues ofrece grandes posibilidades de negocio. En esta línea podemos ver que las exportaciones españolas a China han crecido en los últimos años considerablemente hasta 2019. La pandemia pues está ahí, a pesar de que para el sector de limpieza e higiene ha sido bueno, como el origen fue en China, pues ahí varía un poco. Y en cuanto a la tasa de variación anual, ahí tenemos el porcentaje de volumen de exportación. También aquí en el ranking estamos en un lugar que no está nada mal, y también tenemos la información por cada partida arancelaria. Y ahora enseguida voy a dar paso a Luis. Primero vamos a lanzar una votación para ponernos un poco en contexto y ver si tenéis experiencia en el mercado chino. Vale, vamos allá, dejamos un tiempo para que todo el mundo pueda votar. Muy bien, qué rápidos. Vale, finalizamos votación, compartimos resultados y vemos que la mayoría tenéis experiencia en el mercado chino. Por tanto, luego al final antes de pasar a la ronda de dudas, explicaré brevemente esas opciones que tenéis para acceder al mercado chino. ¿Vale? Ahora sí voy a dar paso a Luis Hernández. Luis, cuando quieras puedes conectar tu cámara y tu micro, y cuando estés listo te dejo. Muy bien, muchas gracias. Hola, buenos días a todos. Gracias, Paula. Mi nombre es Luis Hernández. Yo desembarqué en China en enero de 1987 y desde entonces hemos estado trabajando allí tanto en bienes de equipo como en bienes de consumo. Hace aproximadamente 11 años nuestra oficina, una oficina nueva, se dedica a ayudar a las empresas españolas tanto a importar como a exportar desde China. Para poder entender el mercado chino, creo que es fundamental entrar primero en el país en donde nos vamos a mover. China declaró el 1 de octubre de 1949 la República Popular, después de la guerra con los japoneses y la guerra civil que mantuvieron con el Kuomintang, y desde entonces China sigue siendo un país comunista. Es un comunismo que hasta la muerte de Mao Zedong en 1976 se mantuvo muy ortodoxo, pero a partir de entonces, y sobre todo con la intervención de Deng Xiaoping, comenzó a abrirse al exterior y ha ido evolucionando, por lo menos a nivel económico, que no político, a convertirse en una sociedad total y absolutamente capitalista, llegando a ser hoy en día quizás el capitalismo más salvaje de los que hay en el mundo, a pesar de que su régimen sigue siendo un régimen comunista. Cuando China se abre al mercado exterior a final de los años 70 y sobre todo en los 80, lo que hace es crear un pequeño terremoto en la economía internacional. ¿Por qué crea este pequeño terremoto? Porque en aquel entonces, que China tenía 1.300 millones de habitantes, todos los países del mundo lo perciben como un gran mercado. Y muy pocos cayeron que no solamente era un gran mercado, sino también podía ser un enorme productor. De hecho, actualmente China se ha convertido en la fábrica del mundo. Actualmente, muchísimas de las mercancías que se fabrican en el mundo se producen en aquel país. Esto no quita para que China también haya empezado a importar una serie de productos. La situación comercial que tiene China en un principio, a principios de los años 80, es que necesita bienes de equipo para poder equipar sus fábricas y para poder hacer estas fabricaciones.
China compra muchísimos bienes de equipo, maquinarias textil, maquinaria agrícola, maquinaria industrial, para poder poner en marcha su propia fabricación. Y las exportaciones que realiza son exportaciones de producto manufacturado muy barato y con muy poca tecnología. El producto típico que todavía se sigue viendo en todos los chinos que existen en el mundo. Sin embargo, esto evoluciona a final del siglo pasado. China va adquiriendo tecnología, va adquiriendo su propio know-how y empieza a fabricar productos mucho más sofisticados y que compiten con los productos occidentales. Así, por ejemplo, vemos que China, que comenzó importando algún tren de alta velocidad desde Francia y desde Alemania, actualmente tiene fabricación de trenes de alta velocidad que compiten con los mejores productores de este tipo de producto en todo el mundo. Es decir, nos encontramos que China ya no solamente hace trenes de alta velocidad, sino que ensambla aviones como Boeing, que ensambla aviones como Airbus, y en resumidas cuentas lo que ha hecho ha sido en el sector exportador crecer no solamente en cantidades, sino también ha crecido en cuanto a tecnología se refiere y al tipo de producto que exporta. En cuanto a las importaciones que hace China, en un principio hace muy poca importación de productos de consumo, pero a medida que aumenta su nivel de vida, cada vez va importando productos no solamente ya de consumo normal, sino incluso de consumo tipo gourmet. Y es donde se puede hacer ahí un hueco para las exportaciones que podemos hacer a China. Durante mucho tiempo China ha mantenido una doble ética con respecto al comercio exterior, porque por un lado entró en la Organización Mundial de Comercio y con eso lo que se consiguió fue que rebajara sus aranceles a pues, unos márgenes bastante asequibles para los productos exportados a aquel país. Sin embargo, sí ha creado una serie de barreras no arancelarias, como pueden ser certificaciones, como pueden ser trabas burocráticas, que en algunas ocasiones hace bastante difícil el introducir los productos en el mercado. Incluso hay veces que nos encontramos con problemas para mandar muestras. China, por otro lado, también está actualmente no solamente importando y exportando, sino que está haciendo inversiones en el extranjero y está creando sociedades mixtas. Esta es otra posibilidad que a muchas empresas les puede interesar, crear sociedades mixtas con gente que está ya, con chinos que están en el mercado chino, y lo veremos más adelante cómo se puede trabajar en este sentido. ¿Puedes pasar la página, por favor, Paula? Nuestra balanza comercial con China es deficitaria. A pesar de que los números que ha mostrado Paula para los 3 sectores que estamos trabajando hoy son bastante buenos, en general siempre hemos tenido un déficit importante con China, bastante importante. Es un régimen que tanto el gobierno español como las empresas tratamos por todos los medios de reducir. Y vamos a ver si con la ayuda de todos los que queráis entrar en ese mercado chino podemos conseguir igualar un poco nuestras exportaciones con las importaciones. ¿Qué características tiene el mercado chino? En primer lugar, yo creo que tenemos que ver qué es China. China es una nación, pero a su vez es prácticamente un continente. Estamos hablando de un país que tiene 10 millones de kilómetros cuadrados. 10 millones de kilómetros cuadrados supone una extensión de 20 veces la extensión que tiene España. Es tan sumamente grande que los vuelos, por ejemplo, entre el noroeste de China, de Xinjiang, al sudeste de China, en Guangdong, duran, siendo vuelos internos, 5 horas, que es prácticamente lo mismo que tarda un vuelo desde Madrid o desde Barcelona a los destinos más alejados de Europa. En cuanto a su población, es ya de los 1.400 millones de personas, que viene a suponer lo que son 30 veces más habitantes que en España. Para complicar un poquito más el tema, la distribución de la población dentro del país es total y absolutamente diferente. Es decir, nos encontramos muchísimo terreno montañoso con una población muy pequeña, como puede ser el Tíbet, desértico, como puede ser Mongolia con el desierto de Gobi o Xinjiang con el mismo desierto.
Y después nos encontramos con una superpoblación en toda la línea costera de China, que es donde más se ha desarrollado industrialmente, y también en algunas partes centrales, como la provincia de Sichuan, donde tiene dos de las ciudades más pobladas de China, Chengdu y Chongqing. Estas son las dos ciudades más importantes. Pero además de la magnitud de tamaño de China y del número de personas que tiene, tenemos que tener en cuenta que China está separada de nosotros por una lejanía geográfica y cultural. Geográficamente es fácil de explicar, son una media de 9.000 kilómetros de distancia desde cualquier punto de la península, y culturalmente, pues, aunque China está tratando de cambiar, estamos a años luz, y hay muchas cosas de la cultura china que nos cuesta mucho entender, y ellos hay muchas cosas de la cultura occidental que también les cuesta entender. Por otro lado, otro de los obstáculos que tenemos para entrar en China es el idioma. El idioma oficial de China es el chino mandarín, aunque después tienen otros 28 idiomas reconocidos, pero bueno, todo el mundo habla chino mandarín, es el idioma común, Putonghua, que quiere decir el idioma de todos, pero de todos los chinos, porque nosotros los extranjeros no podemos valernos allí prácticamente ni siquiera con el inglés. Hay muy poca gente que hable inglés en China, es un inglés bastante farragoso y complicado. A pesar de esto, China es un mercado donde la competencia es feroz. Es decir, ahora mismo en China nos vamos a encontrar con empresas que llevan ya tiempo instaladas, empresas extranjeras me refiero, que llevan mucho tiempo instaladas, y con empresas de prácticamente todos los países del mundo que están peleando por entrar en ese mercado. En los sistemas comerciales que tienen, en muchas ocasiones no coinciden con los estándares occidentales, los estándares europeos. Por ejemplo, los sistemas de pago que hacen dentro de sus prácticas comerciales, pues el crédito documentario, que nosotros estamos acostumbrados a utilizarlo como un sistema de pago habitual, a ellos les cuesta mucho entrar por ahí. Prefieren sus sistemas de un 30% de pago por anticipado y el 70% contra el embarque de mercancías, o sistemas similares. Y finalmente, para terminar de complicar las particulares de ese mercado, China tiene una gran cantidad de individuos piratas que se dedican a fingir ser empresas y a estafar a los posibles compradores o vendedores extranjeros. Es decir, la fiabilidad de las empresas que nos vamos a encontrar por internet, de los contactos que nos hagan o de los contactos que vamos a hacer, es muy difícil de verificar. Por eso siempre es conveniente, antes de hacer cualquier tipo de negocio, amarrarse muy bien los machos y, si es posible, contar con alguna empresa con experiencia que nos pueda echar un capote, por lo menos en los primeros pasos que demos allí. ¿Puedes pasar la página, Paula, por favor? En magnitudes económicas, China es impresionante. Es decir, China es el único país que ha sido capaz de crecer durante dos décadas prácticamente al 10% y superando el 10% del PIB anual. Inclusive hemos visto que durante la época de pandemia, China ha sido el único país que ha conseguido crecer. Creo que fue un 2,5%, un 2,3%, un 2,5% en el primer trimestre del año 2020, perdón, en el año 2020. Y estiman una subida para el año 2021 en el primer trimestre de cerca del 18%, lo cual es realmente increíble. Os adjunto un gráfico del crecimiento del PIB de China, y el crecimiento de este PIB lo que ha dado como resultado es que se ha creado una clase que antes no existía, que es la clase media, de las cuales hay pues ya prácticamente cerca de 200 millones de chinos que tienen la misma capacidad de consumo que tenemos en España. Estamos hablando de 200 millones, que en relación con los 1.400 son muy pocos, pero 200 millones es prácticamente la mitad de los consumidores de la Unión Europea. Y ha dado una clase rica, una clase muy rica, que tiene posibilidades de acceder a bienes de consumo de muy alta categoría. Es decir, los coches de lujo en las ciudades grandes como Pekín, como Shanghái, como Cantón, están a la orden del día. Cada vez hay más tiendas gourmet.
están importando los mejores vinos porque hay una clase que se puede permitir este lujo. Y eso nos puede afectar a nosotros en cuanto a nuestras exportaciones se refiere. Paula, por favor, ¿puedes pasar la página? En el comercio exterior, España tradicionalmente ha tenido un déficit comercial, como os comentaba, un déficit comercial que viene dando porque China es tan gran exportador que es muy difícil, por mucho que se exporte y nosotros no exportamos demasiado a China, el crearnos este déficit que es endémico y contra el cual, bueno, pues es muy difícil el combatir. Pasa la página, por favor, Paula. En cuanto a los sectores que estamos tratando un poquito más, ferretería, bricolaje, equipamiento de limpieza y aseo, me gustaría hacer un pequeño comentario sobre eso. Por favor, pasa la página. Bueno, lo primero deciros que en China el tema de las estadísticas todavía no está como en los países occidentales, que sea tan fiable y que sea tan fácil de entrar en ellos. Sin embargo, sí que poco a poco vamos teniendo un conocimiento del mercado fundamentalmente en base a la práctica que se tiene del día a día de trabajo con China, de los contactos que se hacen con las empresas chinas, pues se va viendo un poquito cómo evolucionan los sectores. En el sector de ferretería y bricolaje, China es un exportador nato. Es decir, China produce prácticamente todo en cuanto a ferretería se refiere. Os he seleccionado una foto de lo que es una calle de una ciudad cualquiera de China que se dedica a vender objetos de ferretería en tiendas que se repiten una a otra, todas son iguales y hay cientos de ellas vendiendo todos los productos que podáis buscar de ferretería. China tiene una ferretería que en principio hay muchas empresas con fabricación muy económica, muy barata y de una calidad pues por lo menos dudosa, pero también está fabricando con estándares europeos. Quizás su calidad no sea tan buena y tan alta como la que tenemos aquí, pero sí que permite el hacer compras en China de productos que nos van a salir una vez importados más baratos que si los fabricamos en España. Esto incluso en algunos casos permitiría a algunas empresas en pensar en tener una segunda marca, más barata que la que está haciendo aquí. Pero a su vez China, esta clase media alta y esta clase rica, tampoco es reacia a comprar productos extranjeros. Es más, muchas veces está buscando producto caro, lo cual nos permite, ellos asocian lógicamente producto caro a producto extranjero y a producto de calidad, lo cual nos permite competir en este segmento, digamos, de alta gama de ferretería con nuestros productos. Y de hecho hay empresas que están exportando este tipo de productos a China, con todas las trabas que se pueden poner, por ejemplo, los certificados CCC. Es decir, ¿cuál sería la posición de una empresa ferretera con respecto al mercado chino? En mi opinión es una vertiente doble y esto vamos a ver que se repite en los otros dos sectores, pero quizá más aquí en ferretería. Por un lado, le puede servir como una fuente de suministros baratos para productos similares a los suyos y por otro lado le puede servir como para introducir productos de alta gama. Lo ideal, en mi opinión, es trabajar en principio con una empresa china que sea un poco nuestro partner en aquel mercado. Es decir, que nos facilite las importaciones de producto español a China y a su vez que nos facilite las compras en el mercado chino con una cierta garantía. Evidentemente, en el sector de ferretería, lo sabéis, existen muchísimas referencias y muchas veces los productos, el número de productos que necesitamos por cada referencia es pequeño. Pero todo eso, si tenemos un socio chino, creo que nos puede ayudar mucho y que el mercado ofrece bastantes posibilidades en este sector. ¿Podemos pasar página, Paula, por favor? En equipamientos de baño de todo tipo. En China nos encontramos desde los baños típicos con la taza turca, horrorosos, los baños de hace 60, 70, 80 años en Europa,
a los baños con los últimos adelantos. Os he puesto esta fotografía donde se ve, por un lado, tres tatas turcas en fila y por otro lado vemos unos urinarios que tienen su pantalla de televisión arriba para que la gente se entretenga. Hay empresas como American Standard y como Toto que están muy bien instaladas en China. En España ha habido alguna empresa española de tipo Roca que también se ha instalado. Y la verdad es que sigue habiendo un mercado para la exportación de productos de equipamiento de baño. No solamente sanitarios, sino también en cuanto a iluminación se refiere, en cuanto a mobiliario se refiere. De toda China, vuelvo a insistir, lo que hay es un sector de gente con poder adquisitivo que sí que quiere estos productos. El problema es encontrar nuestro nicho de mercado y a ver cómo podemos meter nuestro producto, distribuirlo dentro del mercado y tener importadores que no sean fiables. ¿Puedes pasar, por favor, la página? En cuanto a higiene, efectivamente, el sector tanto de limpieza como de higiene está subiendo muchísimo en el sector, en toda China. Han cambiado mucho las costumbres. La gente cada vez utiliza más a menudo la ducha y el baño, cada vez utiliza más los desinfectantes y las colonias. Hay cadenas muy grandes China, como puede ser Marial Note, o como pueden ser tiendas tipo Watson, en donde pueden competir con cualquier empresa española. Y también este mercado está abierto a nuestros productos. Y creo que está abierto a nuestros productos en los mismos, las mismas posibilidades que decía antes con respecto a otros sectores. Es decir, tanto el exportar nuestro producto, bien sea finalizado el producto y terminado, o bien sea para que ellos allí lo terminen de envasar y venderlo, vender nuestra materia prima ya elaborada por ellos para encontrar nuestra posibilidad de entrada en ese mercado. Y por otro lado, también China es un gran suministrador de materias primas para el sector de la limpieza y de la higiene. Mi opinión, que también aquí es bueno siempre el buscar un partner chino que nos pueda ayudar en estas dos posibilidades. ¿Podrías pasar, por favor, la página? Si vemos entonces cuáles son las posibilidades que nos ofrece el mercado, dentro de lo que sería un DAFO normal, el mercado se nos deforma un poco, porque lo que aquí en Europa podría ser una debilidad, allí es una fortaleza. Y lo que allí sería una fortaleza, aquí puede ser una debilidad. Es un mercado en donde tendremos que estar siempre pendientes de tener a alguien que nos eche una mano. Recuerdo que lo más importante cuando se empieza a hacer negocios en China es garantizarnos la fiabilidad de con quién estamos trabajando. Hay muchas empresas que lo único que tienen es una página web, unas fotos de una fábrica supuestamente suya y detrás de ello no hay absolutamente nada más que gente que está intentando que le hagamos pagos iniciales, de gente que está intentando engañarnos de alguna manera y lo están consiguiendo en muchísimas ocasiones. El punto número uno, en mi opinión, más importante para entrar en el mercado chino es buscar la confiabilidad de con quién estamos hablando. ¿Cómo lo podemos hacer? Hay muchas empresas como la nuestra que en China lo que se dedican es a ayudar y el primer paso de esta ayuda es buscar compradores o vendedores que sean fiables y también buscar socios que puedan tener una relación más estrecha con nosotros para estas operaciones de importación o exportación. ¿Puedes pasar la página, por favor? Paula. Yo creo que he tratado de dar un barniz de lo que puede ser el mercado chino y de cómo podríamos entrar en ese mercado, cómo podría entrar en el mercado chino. He visto que muchos de los participantes ya tienen experiencia en el mercado. Me imagino que algunos de ellos habrán tenido alguna experiencia un poco desagradable. Todos saben, los que han estado, que es un mercado que no es rápido, es un mercado que se tarda en entrar, requiere tiempo, requiere un esfuerzo tanto económico como de trabajo,
pero es un mercado que no solamente es que sea interesante, es que en mi opinión es un mercado que es imprescindible. Es decir, China es la gran fábrica del mundo y también puede ser el gran mercado para nosotros. Pues muchas gracias por participar y desde luego estoy abierto a cualquier pregunta que puedan tener. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias a todos. Ya tenemos una pregunta en la opción de preguntas y respuestas, pero bueno, antes de ir ahí, os voy a lanzar una última votación y ya enseguida pasamos. Vamos a lanzarla. Muy bien. Respecto a nuestro programa SICOMEX, Servicio de Acceso, Implantación y Consolidación al Mercado Exterior, os preguntamos si os interesaría abordar el mercado chino de esta forma, que sería una manera conjunta y colaborativa, a través de una delegación permanente. Vamos a dejar un tiempo que todo el mundo conteste. Dejamos un poco más. Un pelín más. Muy bien. Finalizamos votación y compartimos resultados. Vale, pues programa SICOMEX, en el programa SICOMEX no estaríais interesados. Ahora os voy a contar las formas de acceso que podríais tener a través nuestra y con la ayuda de Luis. Y bueno, vamos a dejar de compartir. Vale, comentaros antes de pasar a la ronda de dudas, que bueno, desde Arbet, como os comentaba, y el resto de asociaciones, a través de colaboradores como Luis y como VSI Consulting, ofrecemos diferentes formas de acceso al mercado. Ya tenemos bastantes empresas asociadas que a raíz de los webinars han empezado con una prospección de mercado y si la prospección ha sido positiva se han pasado al formato SICOMEX. Entonces comentaros que tenéis dos opciones, de ahí la pregunta que lanzamos de si tenéis o no experiencia en el mercado. Si ya tenéis conocimiento, os recomendamos el programa SICOMEX, que es con promotores en destino, agenda de entrevistas, búsqueda de clientes y presentación de la oferta a potenciales clientes, análisis competencia, entre otras cosas. Y luego, si no tenéis conocimiento, primero os recomendamos una prospección de mercado, que es nuestros servicios personalizados de internacionalización. Son servicios completamente a medida y bueno, nada, insistiros y animaros a que os recomendamos que tengáis una reunión individual con Luis, que os cuente cómo poder abordarlo, ¿no? cómo poder acceder según vuestro sector y la situación de vuestra empresa. Entonces, nada, comentaros eso, que os mandaremos la grabación en unos días junto al informe detallado y si estáis interesados en mantener una reunión, pues podéis comunicármelo a mí, a Manolo, a mis compañeros Tais y Sergio o a quien queráis y os pondremos en contacto con Luis. Ahora sí, ya dejo de hablar y pasamos dejo de compartir, así nos veis en grande. Y bueno, pasamos a la ronda de preguntas. Vale, primero Pablo nos pregunta, ¿cómo identificamos un comprador falso que se haga pasar por una fábrica o distribuidor? Bueno, realmente no es una cosa fácil. Hay gente que lo organiza muy bien y que incluso engaña a las personas que tenemos más experiencia en China. En mi opinión, una buena opción sería recurrir a alguna de las empresas que ya están en China, alguna empresa española que ya están en China, y preguntarle que haga una pequeña investigación sobre la gente que nos está contactando. Después hay cosas, por ejemplo, que sí que son fáciles de detectar, que llaman mucho la atención. Por ejemplo, la gente que quiere comprar y todavía no ha visto las muestras, la gente que discute muy poco el precio, la gente que nos da muchísimas facilidades para comprar. Los chinos cuando compran son muy de regatear. Además, nadie normalmente compra sin haber visto las muestras. Entonces hay que tener mucho cuidado con la gente que nos dice que nos ha visto en Internet, que está muy interesada en nuestro producto, que le mandemos una cotización y además normalmente suelen ser cotizaciones para cantidades muy elevadas, es decir, de alguna manera tratan de ponernos los dientes largos. Cuando ya tenemos los dientes largos, a lo mejor nos piden una pequeña rebaja en el precio, enseguida se conforman con lo que les demos y actualmente a partir de ahí empiezan a pasar un supuesto interés y para que nosotros pues, pensemos que tenemos un cliente o un proveedor
que nos va a dar garantías. De todas maneras, mi opinión es consultarlo con alguien de los que ya estamos instalados en China. Muy bien, gracias Luis. También nos preguntan, ¿recomiendas Alibaba para establecer contactos? Mi opinión es que no. Yo creo que es mucho mejor hacerlo a través de gente que tenga presencia en China y que tenga una experiencia en China. Alibaba es una herramienta de trabajo, pero yo creo que es mucho mejor el hacerlo a través de gente que tenga experiencia en China o hacerlo incluso a través de alguna asociación como Arbet, es decir, oye, a ver si alguno de vuestra gente nos puede dar contactos o nos puede hacer preparar alguna entrevista con empresas chinas. Muy bien. Xavier nos pregunta, ¿cómo podemos evitar el hecho de que después de un tiempo que nuestro producto se ha introducido, se empiezan a realizar copias, en algunos casos por parte del mismo importador? Muy difícil, muy difícil. Es decir, ahora mismo la propiedad industrial en China está cuestionada por todo el mundo. Lo que pasa es que hay empresas que les hacen copia de sus productos, pero ellos pueden seguir vendiendo. Es decir, el mercado es lo suficientemente amplio para que todo lo que nosotros podemos exportar lo trague, independientemente de que haya copias o no. Creo que hay un caso que es paradigmático, que es el caso de Colacao. Colacao, cuando se empezó a fabricar en Tianjin, enseguida tuvo imitadores. Sin embargo, a pesar de que había imitaciones en el mercado de Colacao, resulta que la fábrica de Colacao en Tianjin vendía absolutamente todo lo que producía. Vendía todo lo que producía, no tenía ningún problema en cuanto a comercializar el producto. Y bueno, pues sí, él sabía que había gente que le estaba copiando, pero prácticamente es un tema muy, muy difícil de evitar. Muy bien, gracias Luis. De momento no tenemos más preguntas. Vamos a esperar un poquito. Si quieres comentar algo en Sí, sí, concreto. me gustaría añadir a lo que he dicho antes, que actualmente el mercado chino tiene una característica más especial todavía, y es que desde que se declaró la pandemia del coronavirus, el viajar a China es prácticamente imposible, es dificilísimo. Entonces, la única manera de hacer contacto con los posibles compradores o proveedores chinos es a través de videoconferencias. Nosotros lo estamos haciendo esto con bastante éxito. Es decir, lo que hacemos es buscar primero las empresas que puedan interesar a los exportadores españoles o las empresas que puedan, los fabricantes chinos que puedan interesar a las empresas españolas, ponerlos en contacto con el importador o exportador español y montar una videoconferencia con un intérprete, de manera que lo que se hace en esa videoconferencia es sustituir en la parte que se puede lo que sería una entrevista real con un comprador, con un fabricante. Gracias por tu apreciación, Luis. Vamos a ver, tenemos otra pregunta. ¿Es mejor mandar algún laboratorio certificado a fábrica para tener más información del producto que vamos a importar? Se puede hacer así, o también se puede hacer pedir una muestra a través de una de las empresas que ya están allí instaladas para hacer el control, ver que esa muestra que nos mandan responde al producto normal y hacer el análisis aquí en España. Muy bien, vamos a esperar un poquito por si tenemos alguna pregunta más. Y bueno, la verdad es que esta espera casi siempre es Tensa. tensa. No sabemos muy bien qué decir, qué hacer. Ya lo hemos dicho todo, lo hemos explicado todo. Entonces, nada, mientras hablo, vamos a ver si hay alguna más. Comentaros que nada, quiero dar las gracias a Luis Hernández por su fantástica presentación explicando pues, cómo acceder al mercado chino. También dar las gracias a mi compañero Fernando Tejerina, a ver si hoy nos brinda también poniendo la cámara. Buenos Ahí días a lo tenéis. todos. Si Gracias por tenéis... participar. Muy bien, Fernando, gracias. Si tenéis vista en galería, pues ahora mismo nos veréis a todos, que la verdad es que se agradece poner cara a todo el mundo. Fernando es nuestro compañero de informática y el soporte técnico. Siempre hace pues, que las conexiones vayan un poco mejor. Y bueno, de momento no hay más dudas, así que yo creo que si alguien tuviera alguna ya lo hubiera dicho.
vamos a dar por finalizado el seminario web y nada, estad muy atentos que pronto tendremos más. Vale, muy bien. Muchas gracias, Luis. Gracias, Fernando. Y gracias a todos. He finalizado. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.